arrastrando pesados bultos hacia la casa de campo de su madre, bajo las burlas de su esposo y su amante, quienes la habían dejado sin nada. Apenas cruzó el portón oxidado, Ana no podía creer lo que veía. Hola, mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios desde dónde nos escuchan. Les deseamos una grata audición. Resonó una voz en su mente. Ana se detuvo junto al portón, jadeando. Los hombros le dolían por el peso de las maletas, y en sus oídos seguían repitiéndose las palabras de Igor. Recoge tus trapos y lárgate de aquí. Sveta, su nueva conquista, se reía mientras lo grababa todo con el móvil. Esto es para nuestros amigos. Que vean lo patética que eres, añadió con desprecio. El trayecto hasta la estación le había tomado 3 horas en autobús, luego otras 2 en tren, y después casi 2 kilómetros caminando por un camino rural, cargando 2 enormes bolsas deportivas y una mochila. En aquellas bolsas estaba toda su vida, ropa, documentos, algunos libros y un álbum de fotos. No tenía dinero para un taxi. Igor le había dejado apenas 3.000 rublos. Te bastará para empezar, había dicho con una sonrisa burlona. El camino parecía interminable. Ana se detenía cada 100 metros para cambiar de posición las asas que se le clavaban en los hombros. La espalda le ardía. Intentaba no pensar en lo ocurrido 3 horas antes, pero la escena regresaba una y otra vez, ella, de pie en medio del dormitorio. No, ya no era su dormitorio. Sveta rebuscaba entre su armario. Deja esto. Y eso también. Esto mejor tíralo, ordenaba con tono imperioso, mientras Igor, impasible, miraba su teléfono. Cuando Ana intentó llevarse al menos el juego de vajilla que su difunta abuela les había regalado para la boda, él le arrancó la caja de las manos. Nos hará falta. No seas avara, dijo con frialdad. Bajó las escaleras lentamente. El ascensor, para colmo, no funcionaba, y vivían en el 7º piso. En cada rellano debía detenerse. Las bolsas pesaban más de lo que había imaginado. Abajo la esperaba Sveta, con el móvil encendido. Vamos, no te detengas, no seas tímida, la animaba, grabando la humillación. Igor estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando por fin Ana logró sacar todo a la calle y se volvió, los vio besándose en la entrada del edificio, sin molestarse en ocultarlo. La parada del autobús estaba a 2 manzanas. Ana cargaba las maletas, deteniéndose cada tanto para recuperar el aliento. Los transeúntes la observaban con curiosidad, pero nadie se ofrecía a ayudar. En el autobús se sentó al fondo, apoyando el rostro contra la ventana. Las lágrimas brotaban solas, silenciosas. La cobradora, una mujer mayor con un chaleco descolorido, la miró con compasión, pero guardó silencio. El viaje en tren fue aún peor. El vagón estaba repleto. Era domingo por la tarde y todos regresaban de sus casas de campo. Ana permanecía de pie en el pasillo pegada a la pared, mientras sus bolsas estorbaban el paso. ¿Qué haces aquí con tanto trasto?, gruñó un hombre con una chaqueta sucia al intentar abrirse paso. Ella quiso disculparse, pero un nudo en la garganta se lo impidió. Se limitó a volver la mirada hacia la ventana, contemplando los paisajes que pasaban sin realmente verlos. Desde la estación hasta la aldea de Al-Shaniki había unos 2 kilómetros, quizá un poco más. Ana sabía que algunos taxistas esperaban a los pasajeros del tren, pero le daba pena gastar el dinero. 3.000 rublos. Eso era todo lo que tenía. Tenía que estirarlos al menos durante un mes, hasta encontrar trabajo, si es que lo encontraba. Se echó la mochila a la espalda, tomó las bolsas en cada mano y empezó a caminar. El camino serpenteaba entre campos cubiertos de maleza. Antaño, había allí un coljós. Ana recordaba vagamente esos campos llenos de flores, bien cuidados. Ahora solo quedaban cardos y ortigas. El sol comenzaba a ponerse. El aire se volvía fresco. Ana caminaba contando los pasos para distraerse del dolor en los hombros y de los pensamientos que la atormentaban. Conoció a Igor en una fiesta corporativa de la empresa constructora donde trabajaba como contadora. Tenía entonces 29 años y ya empezaba a temer quedarse sola. Sus amigas se casaban, tenían hijos, y ella seguía sin rumbo. Había tenido relaciones pero breves, sin futuro. Y entonces apareció Igor, alto, de hombros anchos, voz segura y una sonrisa fácil. Se le acercó él mismo,
La invitó a bailar y confesó que llevaba tiempo queriendo conocerla, aunque no se había atrevido. 3 meses después, le propuso matrimonio. Ana estaba en el séptimo cielo. Por fin tendría una familia, un hogar, y quizá, algún día, hijos. La boda fue modesta. Igor dijo que debían ahorrar para el piso en lugar de derrochar dinero en un banquete, y Ana estuvo de acuerdo. En realidad, aceptaba todo lo que él proponía. Le parecía tan experimentado, tan seguro de sí mismo, tan conocedor de la vida. A los 6 meses de casarse compraron un apartamento mediante una hipoteca, un pequeño estudio en un edificio nuevo a las afueras de la ciudad. Igor aseguró que sería mejor ponerlo a su nombre, por cuestiones fiscales, pues según explicó, tenía ciertos beneficios de programas estatales. Ana firmó los papeles sin leerlos, confiaba plenamente en su esposo. El primer año todo marchó bien. Ambos trabajaban y las cuotas del préstamo no pesaban demasiado. Ana incluso conseguía ahorrar un poco. Soñaba con tener un hijo, pero Igor siempre respondía: esperemos, primero resolvamos lo de la hipoteca. Al segundo año, él empezó a llegar tarde. Al principio, de vez en cuando, luego casi a diario. Regresaba de madrugada, impregnado de un perfume barato que Ana no le había comprado. Empezó a ocultar el teléfono y a ponerle contraseña. Cuando ella preguntaba, él se limitaba a gruñir: trabajo extra. Ya sabes cómo es en la construcción. Ana evitaba discutir. Preparaba sus platos favoritos, cuidaba su aspecto. Incluso se compró lencería nueva con los últimos ahorros. Pero Igor se mostraba cada vez más distante. Hasta que, un jueves cualquiera, mientras ella lavaba los platos después de cenar, él pronunció las palabras que le helaron el alma: me voy. Estoy harto de vivir contigo. Eres aburrida, quejumbrosa, siempre insatisfecha. Pero somos marido y mujer, susurró ella. Te amo. Él torció el gesto. Justamente esposa. Un yugo al cuello. Me voy con Sveta. Es joven, alegre, y con ella todo es fácil. Prepara tus cosas. La próxima semana vendrán sus familiares a ayudar con la mudanza. La casa de campo materna se encontraba en las afueras de la aldea de Alshaniki, a 1 hora en coche del centro regional. Ana no había estado allí en al menos 5 años, quizá más. Su madre, Vera Mikhailovna, hacía tiempo que había dejado de visitarla, prefiriendo alquilar una habitación cerca del sanatorio donde trabajaba como enfermera. ¿Para qué quiero ese cascarón viejo?, solía decir. Solo da gastos. Pero 3 días atrás, cuando Ana la llamó llorando, su madre se limitó a responder con frialdad. Había dejado las llaves en casa de la vecina Raísa. Quédate allí hasta que te pongas de pie. Dinero ahora no hay, ya sabes, había dicho su madre. El salario lo han retrasado. Pero te enviaré algo para reparar la casa, que no se venga abajo. Y colgó. Ni una palabra de afecto, ni un ánimo, hija mía, ni un ya verás, saldremos adelante. Ana no se sintió ofendida. Estaba acostumbrada a la frialdad de su madre desde la infancia. Empujó la verja. Chirrió con un sonido desagradable, balanceándose sobre los goznes oxidados. El terreno estaba cubierto de maleza hasta la cintura. Los manzanos se habían vuelto silvestres y estaban llenos de brotes inútiles. El tejado del porche se había hundido de un lado, y las tablas se ennegrecían por el paso del tiempo. El panorama era desolador. Pero a Ana ya todo le daba igual. Lo importante era tener un techo. Avanzó unos pasos por el sendero cubierto de hierba y de pronto se quedó inmóvil. De la esquina de la casa apareció un hombre con un hacha en la mano. Junto al cobertizo se veía una pila de leña recién cortada que brillaba al sol. El hombre se volvió al oír el chirrido de la verja. Tendría unos 40 años, quizá un poco más. Tenía el rostro curtido, finas arrugas junto a los ojos grises y algunas canas en las sienes. Vestía con sencillez vaqueros gastados, camisa de cuadros con las mangas arremangadas y botas de goma. Ana se paralizó, apretando con fuerza las asas de las bolsas. ¿Quién es usted?, alcanzó a decir, dejando caer el equipaje sobre la hierba. El corazón le latía con fuerza. Después de todo lo que había vivido, temía cualquier sorpresa. ¿Y si Igor había enviado a alguien? ¿O tal vez era un ladrón? El hombre dejó el hacha a un lado, se limpió las manos en los pantalones y la miró con calma, sin curiosidad ni desconfianza. «Vasili», dijo simplemente.
Soy sobrino de Raíza, su vecina, la que vive en la segunda casa desde la esquina. Su madre no la avisó. Tenía una voz grave, serena, sin matices innecesarios. Ana negó con la cabeza. Por supuesto que no la había avisado. Su madre rara vez se molestaba en explicar los detalles. Decía lo esencial y nada más. Llevo 3 días reparando el techo, continuó el hombre. Su madre me mandó 8.000 rublos y pidió que dejara la casa en condiciones para cuando usted llegara. Dijo que su hija se quedará a vivir aquí. Pensé que vendría mañana. Su tía me comentó que el lunes. Pero no pasa nada, casi he terminado. La observó de arriba abajo. La chaqueta arrugada, las zapatillas sucias, los ojos enrojecidos e hinchados, el cabello despeinado. No hizo ninguna pregunta, aunque era evidente que ella no había llegado en las mejores circunstancias. ¿Quiere té?, preguntó él. Ya encendí el calentador, el agua está caliente. Ana quiso negarse, decir que podía arreglársela sola, que no necesitaba nada de nadie, pero las piernas le temblaban del cansancio. Asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Tomó sus bolsas y lo siguió hacia la casa. Dentro hacía frío y olía a humedad y madera vieja. Era evidente que Vasili había estado durmiendo allí los últimos días. Sobre la mesa había un pequeño hornillo de gas, en el rincón un saco de dormir y en el alféizar una fila ordenada de latas junto a una bolsa de pan. Él tomó agua caliente de una gran caldera colocada sobre la estufa, la sirvió en 2 tazas de esmalte y sacó unas galletas de jengibre de una bolsa. Habrá que encender bien la estufa. Pero no tengo mucha leña todavía, dijo con tono práctico. Mañana traeré otra carga. Con eso bastará para el invierno. Las tuberías están en buen estado. Ya las revisé. El agua se puede sacar del pozo, es limpia. La electricidad funciona. Cambié el contador por uno nuevo, el viejo ya no servía. El cableado está bien, no hace falta cambiarlo. Hablaba con serenidad y oficio, sin hacer preguntas, como alguien acostumbrado a tratar con personas que prefieren no hablar de sus desgracias. Ana sostenía la taza caliente con ambas manos. El calor se extendía por sus dedos entumecidos. Bebió un sorbo del té dulce y sintió cómo poco a poco se le aflojaba el pecho. Durante los 3 días que había pasado en un hostal barato, arreglando los papeles del divorcio, había aprendido a no llorar frente a la gente. Pero ahora, en el silencio de aquella vieja casa, ante ese hombre tranquilo y desconocido que no hacía preguntas ni daba consejos, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Rápidamente se volvió hacia un lado, secándoselas con la manga de la chaqueta. «Perdón», murmuró, odiándose por su debilidad. Vasili, sin decir nada, le tendió un paño limpio que sacó del bolsillo de su camisa. Luego se levantó, fue hacia la estufa, abrió la compuerta y echó dentro un par de troncos. Movió la leña con el atizador, fingiendo no notar que ella lloraba. La madre dijo: «Para la tarde del domingo habré terminado y regresaré a casa, pero si es necesario, puedo quedarme hasta mañana. Calentaré el baño y traeré agua. Usted necesita asearse. Eso salta a la vista». Él no la miraba, seguía concentrado en la compuerta del fogón, comprobando el tiro. Ana recordó la ducha helada del hostal donde el agua caía en un hilo fino y olía siempre a cañería. Pensó que llevaba 4 días sin lavarse como es debido y que lo único que deseaba era quitarse de encima todo ese espanto. «Quédese, por favor», murmuró mirando su taza. «Le pagaré». «¿Cuánto le debo?». Él negó con la cabeza. «No hace falta. Su madre ya pagó de sobra. Considérelo incluido en el servicio». Finalmente la miró y en su mirada había algo comprensivo, sin lástima, pero con una callada empatía. Era como si él mismo hubiese atravesado algo semejante y supiera lo que eso significaba. Ana bebió el té e intentó ponerse de pie, pero el mareo la obligó a sentarse de nuevo, aferrándose a la mesa. «¿Cuándo comió por última vez?», preguntó Vasili mientras sacaba una lata de carne en conserva de su bolsa de campaña. Trató de recordar. Por la mañana había tomado té con un trozo de pan. Ayer casi nada. Anteayer. Ya ni lo recordaba. «Ahora herviré unas papas. ¿Comerá?», dijo él con decisión. Y sin esperar respuesta, sacó varias patatas de una red, empezó a pelarlas con destreza y arrojó las cáscaras en un cubo.
Sus movimientos eran seguros, automáticos. Era evidente que no era la primera vez que cocinaba solo. ¿Tiene familia?, preguntó ella en voz baja, más para romper el silencio que por curiosidad. Tenía, respondió él con calma. Mi esposa murió hace 6 años. Cáncer, lo dijo con sencillez, sin dramatismo, como si hablara del tiempo. Mi hija vive en Moscú. Estudió, trabaja en alguna empresa, llama en los días festivos. Mi hijo está en el ejército, volverá en primavera. Lo siento, dijo Ana nuevamente. Él se encogió de hombros. Así es la vida. Cada quien carga lo suyo. Puso la olla sobre el fuego y añadió unos troncos más. Y usted, por lo que veo, tampoco lo está pasando bien. Pero no se preocupe, todo se supera. Ella quiso preguntarle cómo lo sabía, pero guardó silencio. No hacía falta. Una mujer sola, con 2 bolsas y en ese estado, huyendo a una dacha abandonada. No se huye así sin motivo. Mientras las patatas servían, Vasili le mostró la casa. 2 habitaciones, una grande y otra pequeña. Una cocina combinada con el vestíbulo y un porche. Los muebles eran viejos pero resistentes. En la habitación principal había un sofá con los resortes hundidos, un armario de pintura descascarada y una cómoda. En la pequeña, una cama de hierro y una estantería con libros. Ya había colocado las ventanas nuevas, porque las antiguas estaban completamente podridas. El papel tapiz debía cambiarse, pero eso ya lo decidiría ella. Por ahora bastaba así. Pasó la mano por la pared. El papel era viejo, descolorido, desprendido en algunos lugares. Lo importante, dijo, es que el techo está entero, la estufa tira bien y hay suficiente agua. ¿Se puede vivir aquí? Ana sintió. Sí, se podía vivir. Y eso ya era mucho. Al anochecer, Vasili encendió la sauna. Era una pequeña construcción de madera en la esquina del terreno, algo inclinada, pero firme. Acarreó agua en cubos desde el pozo, llenó el depósito, encendió la estufa y trajo una vieja rama de abedul. Mañana traeré otras nuevas. Estas ya están quebradizas, dijo antes de marcharse. Ana se sentó en la repisa, respirando el aire caliente y húmedo impregnado de abedul y humo. Sentía cómo se disipaba la tensión acumulada en aquellos días terribles. El cuerpo le dolía, los hombros, la espalda, las piernas. Pero por primera vez en una semana se sintió a salvo. Allí, en esa vieja sauna, en un tranquilo pueblo, nadie la encontraría. Nadie volvería a humillarla. Lloró mientras se fustigaba con el manojo de ramas. Las lágrimas se mezclaban con el sudor. Lloró y dejó ir todo. El pasado, la traición, la humillación. Cuando regresó a la casa limpia, enrojecida por el vapor y envuelta en una bata antigua de su madre que había encontrado en el armario, Vasili ya había encendido el fuego en la estufa grande. El ambiente era cálido y acogedor, olía a humo y a patatas cocidas. Sobre la mesa había un plato con patatas y carne en conserva, junto a pan y un tarro de pepinillos. Coma, los pepinos los trajo mi tía, son de su conserva, bien firmes, dijo él, mientras extendía su saco de dormir en el porche. Gracias, murmuró Ana, sentándose a la mesa con la voz temblorosa. Por todo, de verdad. Gracias. Él se encogió de hombros. No es nada del otro mundo. Mañana traeré más leña y le enseñaré cómo manejar la estufa y dónde está el pozo. Luego verá si necesita más ayuda o si se las arregla sola. Vivo cerca, en el pueblo vecino, en Krasny Bor. No preguntes por mí. La tía sabe dónde encontrarme. Ana comía despacio, saboreando aquel alimento sencillo y caliente. Sentía que nada en su vida había tenido un sabor tan reconfortante. Vasili salió a la veranda, y ella escuchó cómo se acomodaba para dormir. El leve susurro del saco de dormir. Luego se tendió en el viejo sofá de la habitación grande, arropándose con una pesada manta de su abuela, hallada en un arcón. Desprendía olor a naftalina y a algo lejano, casi infantil. Afuera, los árboles susurraban al viento. A lo lejos ladraba un perro y se oía el croar de las ranas. Debía de haber un estanque cerca. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de quedarse sola. Cerró los ojos y se sumergió en un sueño profundo, sin pesadillas, sin Igor ni Svetka. Sin sus burlas. Solo un sueño oscuro, sereno, reparador. Ana despertó con el olor a humo y el sonido del hacha. El sol ya se había elevado, filtrándose a través de los cristales sucios. Se incorporó sobresaltada.
temiendo haber dormido hasta el mediodía, pero en la casa no había reloj. Sobre la mesa la esperaba una nota escrita en letras grandes: fui por leña. Volveré al mediodía. En la estufa hay brasas, añade más leña. El té está en el termo. Ana se levantó, gimiendo por el dolor en todo el cuerpo. Los músculos se le habían entumecido tras el viaje del día anterior. Los hombros dolían. Se puso el viejo cardigan de su madre sobre el camisón y se acercó a la ventana. El terreno se veía aún más descuidado bajo la luz del día, maleza hasta la cintura, arbustos de grosellas salvajes, una valla torcida. Los manzanos estaban cubiertos de brotes y bajo ellos yacían manzanas podridas del año anterior. Los senderos habían desaparecido bajo la hierba. Sirvió té del termo. Estaba caliente, fuerte y dulce. Vasili había echado más azúcar del necesario. Ana bebía a sorbos pequeños, mirando por la ventana mientras pensaba que ahora aquel lugar era su hogar, el único que le quedaba. Le temblaba el cuerpo de miedo. Tenía 32 años, sin trabajo, sin dinero, sin casa, con apenas 3.000 rublos en el bolsillo y una dacha abandonada, sin siquiera un huerto preparado. En la empresa de construcción donde había trabajado 12 años, le habían dicho que contratarían a un nuevo contable. Entiéndelo, Ania. Todo está cambiando. Hay nuevo propietario. El director, un hombre corpulento con una cadena de oro colgando del cuello, la miró con una mezcla de compasión y firmeza. Por supuesto, le corresponde una indemnización. Pero usted comprende cómo están las cosas con el dinero ahora. Ana entendió al instante. Pedir más sería inútil. Le prometieron pagarle la compensación en cuotas de 5.000 rublos mensuales. Las primeras 5 las recibiría dentro de 2 meses. Recorrió la casa, inspeccionando cada rincón. En los armarios había excrementos de ratones. En la cómoda, viejos periódicos amarillentos de los años 80. En los altillos halló una pila de mantas desteñidas, un abrigo acolchado y unas botas de goma del número 38, justo su talla. En la cocina descubrió utensilios de aluminio, una sartén de hierro fundido, algunos cuencos, cucharas, tenedores y cuchillos. Al menos algo. Vasili regresó cerca del mediodía en una vieja camioneta azul Moskvich cargada de leña. Detrás lo seguía otro vehículo. Un Niva rojo, también repleto de troncos. Este es Misha, el nieto de mi tía, lo presentó Vasili. Viene a echar una mano. Vamos, Misha, descarga por aquí. Pasaron más de una hora descargando la leña. Ana salió, incómoda por no saber cómo ayudar. Los hombres trabajaban y ella solo miraba. Intentó ofrecer su ayuda, pero Vasili negó con la cabeza. Descanse por ahora. Va a necesitar fuerzas más adelante. Misha, un chico de unos 20 años, de rostro sencillo y amable, le sonrió tímidamente antes de apartar la vista. Cuando terminaron, Vasili le mostró dónde colocar la pila de leña y cómo acomodarla para que ventilara bien. Luego la condujo al pozo, situado a unos 15 metros de la casa. El armazón de madera estaba inclinado, pero el pozo en sí era profundo y limpio. Vasili bajó el cubo con la cadena, lo sacó lleno y vertió un poco de agua en un cazo. Pruebe, le dijo. El agua es buena, pura. La revisé, se puede beber. Ana bebió un sorbo. Era helada, con un ligero sabor a hierro, pero realmente limpia. En la ciudad solo bebía agua hervida del grifo y ahora debía acostumbrarse al agua del pozo. Hay que sacar al menos 10 cubos al día, le explicó Vasili, para beber, cocinar y asearse. En el cobertizo hay un yugo. Le facilitará la tarea. La bañera, 2 veces por semana, miércoles y sábado. Es más económico así. Ana asentía, memorizando cada palabra. Todo aquello le parecía tan lejano de su vida anterior, en la que bastaba con abrir el grifo para tener agua. Pero no había alternativa. Después, Vasili le mostró el huerto. El terreno era amplio, al menos de unas 10 áreas, y la mitad estaba ocupada por el huerto, cubierto de maleza y con restos de los bancales del año pasado ya marchitos. Habrá que ararlo en primavera, dijo él. Ahora ya es tarde. Estamos en octubre. Pero aún puedes preparar una hilera para el ajo. Se planta antes del invierno. Y si encuentras bulbos de tulipanes, plántalos también, en primavera darán color al jardín. Recorrió el terreno marcando los límites. En primavera podrás sembrar papas, unas 20 hileras,
Te bastará para todo el año, incluso con reserva. También pepinos, tomates, zanahorias, remolacha, repollo. Todo crece bien aquí. Solo hay que cavar la tierra. Ana lo escuchaba con una mezcla de asombro y angustia. Jamás en su vida había plantado nada. De niña, su madre nunca la llevaba a la casa de campo porque decía que solo estorbaba. Luego vinieron los estudios, el trabajo, y nunca hubo tiempo para huertos. Y ahora debía cultivar papas por su cuenta. No sé hacerlo, admitió en voz baja. Vasili se encogió de hombros. Aprenderás. No es tan difícil. En primavera te enseñaré. De momento piensa en cómo pasar el invierno. Aquellas palabras sonaron siniestras. ¿Cómo sobrevivir al invierno con 3.000 rublos sin trabajo en una casa abandonada? ¿A qué te dedicabas?, preguntó Vasili, sacando del bolsillo un arrugado paquete de cigarrillos Java. Contadora. Trabajé 12 años en una empresa constructora. Me despidieron. Él encendió un cigarrillo, entrecerró los ojos y soltó el humo lentamente. Contadora, eso no está mal. Pero aquí, en Alshaniki, no hay nada. Solo una tienda y un club medio de ruido. Quizá en el distrito, en Livni, encuentres algo. Hay un supermercado, una oficina de correos y la administración. En todas partes se necesita gente, aunque pagan una miseria. Unos 8.000 rublos, tal vez. Ana hizo un cálculo rápido. Comida, transporte, combustible para la estufa. Si tenía que comprar queroseno o usar electricidad, apenas alcanzaría. Pero al menos sería algo. ¿Y cómo se llega hasta allí?, preguntó. El autobús pasa 2 veces al día, a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde. Son unos 40 minutos de viaje. O puedes ir haciendo dedo, si tienes suerte. Terminó el cigarrillo, apagó la colilla y se la guardó en el bolsillo de la bota. Una costumbre del campo, no ensuciar el suelo. Mañana, si quieres, te llevo yo, dijo finalmente. Debo ir a Livni a entregar unos documentos en la oficina, dijo él. De paso te mostraré dónde queda cada cosa. Ana sintió cómo la gratitud le subía a la garganta formando un nudo. Gracias. De verdad, no sé cómo agradecerle, murmuró. Vasili sonrió, mirando hacia otro lado. Aún es pronto para dar las gracias. Aquí la vida no es fácil. Los inviernos son fríos, cargar leña es pesado, el huerto exige esfuerzo, y el dinero escasea. Tal vez en un mes quieras volver a la ciudad. Ana negó con la cabeza. No tengo a dónde ir. Esto es todo lo que me queda. Él la observó con atención, y en su mirada volvió a asomar la misma comprensión que ella había notado el día anterior. Entonces sobreviviremos, dijo finalmente. Luego se volvió hacia Mija, que seguía acomodando la leña. ¿Terminarás para la tarde? Quiero encender el baño ruso, pero hay que arreglar la compuerta, está floja. Mija asintió sin levantar la vista. Esa noche, cuando Vasili y Mija se marcharon y el terreno quedó en silencio, Ana se sentó en el porche y sacó el teléfono. Comprobó la señal, 2 barras, internet lento. Entró en las redes sociales. No tenía fuerzas, pero necesitaba mirar. Igor había publicado una foto nueva. Él y Sveta abrazados en un café, sonriendo a la cámara. La leyenda decía, la felicidad existe. Los comentarios abundaban. ¡Qué guapos! ¡Felicidades! Eso sí es amor. Ana siguió deslizando la pantalla. Otra foto. Sveta, en su dormitorio, acostada sobre la cama que antes compartía con Igor, con un conjunto de encaje y los labios en forma de beso. La leyenda, decorando nuestro nidito de amor. Ana apagó el teléfono con las manos temblorosas. Le costaba respirar. Se levantó y caminó por el terreno obligándose a inspirar y exhalar con calma. No llorar, no pensar, no volver mentalmente allí. A la mañana siguiente, Vasili llegó a las 8. Ella ya estaba despierta. Se había lavado con agua fría de una palangana y vestido con sus únicos vaqueros limpios y un suéter. Se recogió el cabello en una cola. No lucía bien, pero al menos no parecía una mujer derrotada. El viaje transcurrió en silencio. Vasili no hizo preguntas y Ana le agradeció esa discreción. Afuera, el paisaje pasaba. Campos, matorrales, granjas abandonadas. Los pueblos parecían medio vacíos, con casas de ventanas rotas y cercas torcidas. En algunos lugares aún se alzaba el humo de las chimeneas. Antes, por aquí la vida bullía, dijo Vasili, señalando con la cabeza otra aldea. Había un koljós,
Una granja, una fábrica avícola. Trabajo había de sobra para todos. Pero llegó el 91, el colapso. Quien pudo, se marchó a las ciudades. Quien no, se quedó aquí. Ahora solo los ancianos viven sus últimos años y unos pocos jóvenes permanecen porque no tienen a dónde ir. Livni resultó ser el centro del distrito, con apenas 3.000 habitantes. Casas de una sola planta, un par de edificios de 5 pisos de la era soviética, una casa de cultura medio derruida con un cartel descolorido. Pero aún quedaban un pequeño almacén rural, una tienda de comestibles, la oficina de correos y la administración, instalada en un viejo edificio descascarado que antaño fuera sede del comité local del partido. Vasili se detuvo frente al edificio de la administración. «Entre ahí, a contabilidad», dijo. «Pregunte por Nina Vasilievna. Diga que viene de mi parte. Es la contadora principal. Quizá pueda orientarla. En una hora paso a buscarla». Ana entró en el edificio, impregnado del olor a papeles viejos y humedad. Un largo pasillo con puertas y carteles la condujo hasta el fondo, donde se encontraba la oficina de contabilidad. Tocó y entró. Detrás del escritorio estaba una mujer de unos 50 años, corpulenta, con gafas colgando de una cadena y un cardado de cabello teñido de rojizo. Nina Vasilievna levantó la vista de los documentos y observó a Ana con aire evaluador. «La escucho». Ana se presentó, explicó que venía de parte de Vasili, que buscaba empleo, que era contadora con experiencia. Hablaba entrecortadamente, sintiendo cómo se le encendían las mejillas. Nina Vasilievna la escuchó sin interrumpir. «¿Dónde trabajó antes?», preguntó. Ana relató su experiencia en la empresa de construcción y las responsabilidades que desempeñaba. Nina Vasilievna asintió. «Aquí no tenemos vacantes, la plantilla está completa. Pero puedo aconsejarle algo. Vaya al Silpo, la contadora se fue de baja por maternidad hace poco. El director, Semión Ivanovich, es un hombre decente, aunque bastante tacaño. Paga unos 8.000, pero el trabajo es arduo. Esa tienda abastece 3 distritos, 8.000, repitió Ana tragando saliva. Gracias, iré a preguntar». Nina Vasilievna se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. «Señorita, ¿de verdad quiere quedarse aquí? La vida no es fácil. Los jóvenes se han marchado todos. Solo quedan los mayores y quienes no tuvieron suerte. No hay trabajo, los sueldos son ridículos y no hay nada para distraerse». Ana sostuvo su mirada con firmeza. «No tengo a dónde ir. Al menos aquí tengo una casa». Nina Vasilievna suspiró y asintió con la cabeza. «Entiendo. Bueno, entonces, mantente firme en Silpo. Ve seguro que Semión Ivanich te aceptará. Necesita empleados urgentemente». Ana salió a la calle y respiró el aire helado. Octubre, y ya hacía frío, debía vestirse más abrigada. Se dirigió al Silpo, que estaba a 2 cuadras. Un edificio de un solo piso con un cartel que decía productos. Dentro olía a embutidos y detergente. Tras el mostrador había una mujer de unos 40 años, con aspecto cansado y expresión adusta. Ana preguntó por Semión Ivanich. La mujer señaló hacia la trastienda. Allí siempre gritaba a alguien. De hecho, desde la trastienda se oía una voz masculina, severa y descontenta. Ana esperó. 5 minutos después salió un hombre de unos 50 años, con el cabello corto y el rostro enrojecido. La miró, frunció el ceño y preguntó: «¿Quién es usted?». Ana se presentó de nuevo y explicó lo de la búsqueda de trabajo. Semión Ivanich se rascó la barbilla y preguntó: «¿Contable dices? ¿Qué experiencia tienes?». Ella relató su trayectoria. Él asintió mientras escuchaba. 8.000 rublos. Trabajo de 8 a 18 horas, sin fines de semana. Solo libre los lunes. Reportes, facturas, inventarios, trato con proveedores. Todo en un OC antiguo, sin programas modernos. «¿Podrás con eso?», preguntó. «Sí, podré», respondió firme. «¿Cuándo puedes empezar?». «Mañana mismo». Él sonrió con cierto escepticismo. «Veo que tienes prisa». «Bien, empieza mañana. Primero será periodo de prueba, 3 meses. Si no logras cumplir, no hay problemas. Trae los documentos mañana». Ana asintió, sintiendo cómo un alivio profundo se extendía por su interior. Trabajo. Tenía trabajo. 8.000 rublos. Poco, pero era dinero. Era una oportunidad. Al salir de la tienda, vio a Vasili apoyado en su Moskvich fumando. Se acercó y lo miró expectante. «Empezamos mañana», le dijo Ana. Él asintió y apagó el cigarrillo.
Bien hecho. Semyon es gruñón, pero paga puntual. Eso es lo importante. De regreso, Ana miraba por la ventana y pensaba que su vida comenzaba a tomar forma. Lenta, difícil, pero comenzaba a encajar. Hay una casa, habrá trabajo. Solo hay que resistir. El martes, su primer día de trabajo, Ana se despertó en pánico. La alarma del teléfono no había sonado. Probablemente la batería se había agotado y ella se había olvidado de cargarlo. Salió corriendo a la calle. El sol ya estaba alto. No había reloj en la casa, pero claramente no eran antes de las 8. El autobús de las 7 ya había partido y el siguiente solo pasaba por la tarde. Ana corría de un lado a otro sin saber qué hacer. Llamar a Semyon Ivanovich, ni siquiera tenía su número. Correr a pie, al menos 15 kilómetros no llegaría. Las lágrimas le subieron al cuello. Todo estaba arruinado en su primer día. En ese momento, alguien tocó la puerta de la verja. Era Vasily, con su camisa a cuadros y las manos en los bolsillos. ¿Qué tanto alboroto?, dijo. Hay que ir a la ciudad. Ana sintió incapaz de hablar. Siéntate. Te llevo. De todas formas voy en esa dirección, tengo que llevar unos papeles al servicio forestal. Agarró su bolso, se arregló el pelo como pudo y subió al coche. Vasily condujo en silencio, sin comentar su retraso. Al acercarse a Livni, dijo brevemente, «Compra un reloj en el mercado, hay baratos de pared o despertador. Así no llegarás tarde todos los días». La dejó justo frente al celipo. Ya eran casi las 8. Ana saltó del coche, murmuró un gracias y entró corriendo al local. Semyon Ivanovich estaba detrás del mostrador, rostro rojo y expresión severa. «Llegas tarde en tu primer día», dijo ella apresuradamente. «Lo siento, el autobús. No calculé bien el tiempo». Él frunció el ceño, pero hizo un gesto con la mano. «Está bien, esta vez se perdona. La segunda no. Ven, te mostraré dónde vas a trabajar». La contabilidad resultó ser un cuartucho diminuto detrás del almacén. Una mesa, un ordenador viejo, un estante con carpetas. La ventana daba al patio trasero, lleno de cajas vacías y basura. Semyon Ivanovich sacó de la mesa una pila de facturas. «Esto es todo de la última semana. La contadora anterior se fue de baja hace un mes. Yo he estado gestionándolo como puedo. Pero no tengo tiempo. Hay que organizarlo, introducir los datos en la base y comprobar con los proveedores. Te enseñaré el programa. Es sencillo, aunque un poco defectuoso. Anota las contraseñas. ¿Tienes alguna pregunta?». Ella miró la montaña de papeles y comprendió que el trabajo alcanzaba por lo menos para toda la semana, si no más. Pero asintió. «Me las arreglaré. El almuerzo es de 12:00 a 13:00. El té está en el anexo. Lo hervirás tú misma. El sueldo se paga el día 15. No doy adelantos, es una regla». Se giró para irse, pero se volvió un instante. «Y no pienses en robar. Llevo un control muy estricto. Si te pillo, no solo te despediré. Te denunciaré a la policía». Ana apretó los puños, molesta, pero guardó silencio. Ahora no podía permitirse enemistarse con él. Semyon Ivanovich se fue, dando un portazo. Ana se sentó frente al ordenador. El monitor anticuado y la torre emitían un zumbido como un tractor. El equipo tardó 5 minutos en arrancar. La interfaz del programa era realmente rudimentaria, torpe. Pero Ana había visto cosas peores. Se puso a clasificar las facturas. Para la hora del almuerzo, los ojos le lloraban de la tensión y la espalda le dolía por la ciática. Aún así, ya había revisado buena parte de los documentos. Semyon Ivanovich se asomó, miró la pantalla y asintió con aprobación. «Así está bien. Quizá realmente puedas con esto. Ve a almorzar». Ana salió a la calle y compró en la misma tienda un pan largo y un paquete de kéfir. No quería gastar más. Necesitaba ahorrar hasta el primer salario. Se sentó en un banco frente al comercio y comió mientras observaba a los pocos transeúntes, mujeres con bolsas, ancianos en los bancos de las entradas, perros callejeros. Un pueblo tranquilo y somnoliento, donde nada ocurría. La jornada laboral terminó a las 6 de la tarde. Ana salió de la tienda, se abrochó la chaqueta. Ya había oscurecido y hacía frío. El autobús hacia Alshaniki pasaba a las 18:20. La parada estaba cruzando la calle. Pero entonces vio el familiar Moskvich azul. Vasily estaba apoyado en el coche, fumando. «Te llevo».
Ana quiso rechazarlo, decir que iría en autobús, pero estaba tan agotada que las piernas le temblaban. Asintió agradecida y se subió al coche recostándose en el asiento. ¿Cómo fue el día?, preguntó Vasili mientras arrancaba. Bien, mucho trabajo, pero puedo con ello. Él asintió sin insistir en preguntas. Condujeron en silencio. Ya acercándose a Alshaniki, Vasili dijo: mañana por la mañana te llevo, y pasado también hasta que te acostumbres al horario del autobús. Después irás sola. Ana se volvió hacia él. ¿Por qué me ayuda tanto? Ni siquiera me conoce. Él se encogió de hombros, mirando la carretera. ¿Y quién va a ayudar a quién aquí, si no son los propios con los suyos? Esto no es una ciudad donde todos son extraños. Aquí se vive de otra manera. Hoy te ayudo a ti, mañana tú ayudarás a alguien más. Es un ciclo. Ana guardó silencio, pero algo cálido se removió en su pecho. Ya había olvidado lo que era recibir simplemente un gesto humano, sin intereses ni cálculos. Al llegar a casa le esperaba una sorpresa. En el porche había una caja con verduras, patatas, zanahorias, remolachas, repollo y cebollas. Junto a ella, una nota de Raiza. Bienvenida al pueblo. Ana entró la caja en la casa y distribuyó las verduras sobre la mesa. Eso significaba que había comida, que podrían sobrevivir hasta el próximo salario. Cocinó las patatas y doró la cebolla en el último aceite de girasol que encontró en el armario. Comió sentada en la mesa, en silencio, escuchando el crepitar de la leña en la estufa. Después de la cena, decidió ir a conocer a Raiza. La casa vecina estaba a 3 parcelas de distancia, sólida, cuidada, con molduras talladas alrededor de las ventanas. Ana llamó a la puerta. Salió una mujer de unos 60 años de complexión generosa, con bata floreada y rostro amable y redondeado. «Ah, ¿eres tú, Verina, la hija?», dijo. «Entra, entra, no te quedes ahí congelándote». La casa era cálida y acogedora, con olor a pasteles y a hogar. Raiza acomodó a Ana en la mesa, sirvió té y sacó un frasco de mermelada. «Bueno, cuéntame, ¿cómo te va?», preguntó. Su madre había llamado, pidiendo que la cuidara. Decía que su hija estaba en apuros, que el marido la había dejado. «Bueno, pasa», continuó Raiza. «Eso sucede. Mi sobrina también lo vivió hace 2 años. Ahora se volvió a casar y es feliz». Ana bebía el té mientras escuchaba a Raiza, rápido, cálido, sin interrogatorios, pero con interés genuino. La mujer le contó sobre el pueblo, los vecinos, quién vivía dónde y a qué se dedicaba. Gente poca queda. Casas, unas 30, y no viven más de 50 personas. Todos ancianos y algunos jóvenes dispersos. Este es Vasca, mi sobrino. Vive cerca, en Krasny Baru, pero viene seguido. Buen tipo, aunque callado. Su esposa falleció. Que descanse en paz. Antes se aburría solo, ahora parece que ya se ha acostumbrado. Ana escuchaba y asentía, descubriendo poco a poco que Vasili trabajaba como maestro en la administración forestal, que tenía su casa y su pequeño patrimonio, que no veía a sus hijos durante meses, y que vivía solo, siendo a la vez cocinero y lavandero de sí mismo. No tengas miedo de pedirle ayuda si la necesitas. Es un hombre capaz. Puede reparar el techo, arreglar la estufa o construir la cerca. Y además, no es tacaño. Simplemente ayuda cuando ve que es necesario. Ana se marchó con un paquete de pasteles y un tarro de leche. «Bebe, muchacha, estás demasiado delgada. No es vida vivir solo de patatas». Los días comenzaron a fluir uno tras otro. Ana se levantaba a las 6 de la mañana, se lavaba con agua helada del barreño y desayunaba apresuradamente, esperando a Vasili. Él llegaba alrededor de las 7, asentía en silencio y se marchaban juntos hacia Livni. Trabajaba hasta las 6 de la tarde y a veces se retrasaba, si no lograba organizar todas las facturas. Semyon Ivanovich resultó ser un jefe minucioso. Revisaba cada cifra, cada coma y se enfadaba al encontrar errores. Pero cumplía su promesa de pagar el salario a tiempo, y eso era lo más importante. Por las tardes regresaba en autobús. Vasili no podía recogerla todos los días, tenía su propio trabajo. El autobús traqueteaba por la carretera llena de baches y Ana dormitaba apoyada en la fría ventana. Al llegar a casa, encendía la estufa y preparaba la cena, siempre patatas, alguna sopa o a veces pasta. No compraba carne, era demasiado cara.
A veces, Raiza le traía huevos, leche o requesón. Come, que no es nada. Los fines de semana o los lunes, cuando la tienda estaba cerrada, Ana limpiaba la casa, fregaba los suelos y lavaba la ropa a mano en el barreño. No había lavadora. Colgaba la ropa en cuerdas en el patio. Intentaba mantener el jardín, pero solo tenía fuerzas para arrancar las malas hierbas alrededor del porche. Un lunes, Vasili llegó temprano. Vamos a arreglar el terreno. No podrá sola. Trabajaron todo el día. Vasili cortaba la maleza con la hoz y Ana la recogía con el rastrillo, amontonándola. Para la tarde, el jardín había cambiado completamente. Comenzaban a verse los caminos, las camas de cultivo y los antiguos arbustos de grosella. Vasili podó los manzanos, eliminando todo el crecimiento sobrante. En primavera florecerán, ya verás, y habrá manzanas, ácidas eso sí, pero servirán para mermelada. Ana miraba el terreno y no podía creer que aquel lugar descuidado y salvaje que había visto hacía un mes ahora estuviera tan ordenado y limpio. Gracias, dijo, secándose el sudor de la frente. Yo sola no lo habría logrado. Él se encogió de hombros. No me cuesta nada. La primavera araré los surcos, traeré las semillas, plantaremos papas, zanahorias, pepinos. Tendrás tu propia cosecha, mi propia cosecha. Aquellas palabras sonaban extrañas, muy rurales. Pero Ana se sorprendió a sí misma sintiendo que le agradaba la idea. Por la noche se sentaron en el porche, tomando té de un termo. La oscuridad envolvía todo y el cielo se llenaba de estrellas. Ana nunca había visto tantas. En la ciudad, el cielo siempre parecía gris, iluminado por farolas. Aquí, en cambio, se desplegaba la Vía Láctea y las constelaciones, acompañadas de un silencio absoluto. «Es hermoso», murmuró. Vasili asintió contemplando el cielo. «Sí, por esto vivo aquí. En la ciudad siento que me falta el aire. Aquí al menos se puede respirar». Guardaron silencio un momento hasta que Ana preguntó suavemente. «¿Su esposa murió hace mucho?» Él no respondió de inmediato. Terminó de fumar su cigarrillo, escupió a un lado y su voz se endureció. 6 años. Le detectaron cáncer demasiado tarde. Sufrió 6 meses y se fue. Tenía 42 años, todavía joven. Los médicos decían, debió venir antes. Pero ella aguantó todo, decía, trabajo, casa. No hay tiempo para ir al hospital. Y así fue hasta el final. Ana guardó silencio, sin saber qué decir. ¿Y los niños?, preguntó finalmente. Mi hija se fue a Moscú justo después del funeral. Dijo, no puedo quedarme aquí. Todo me recuerda. Mi hijo se alistó voluntario en el ejército, aunque podía haber tenido prórroga. Tampoco soportó. Me quedé solo, dijo, esbozando una amarga sonrisa. Así vivo, trabajo, casa, huerto. A veces voy a ver a mi tía, a veces a pescar. Eso es todo. Ana comprendió que Vasili y ella eran parecidos. Ambos habían quedado solos tras un golpe del destino y ambos luchaban por sobrevivir día tras día, ocupando el vacío con trabajo. ¿Nunca ha pensado en casarse de nuevo?, preguntó con cautela. Él negó con la cabeza. Una vez amé. Ya no sería posible. Y ni siquiera lo necesito. Me acostumbré a estar solo. Me resulta cómodo así. Aún permanecieron sentados en silencio un rato más. Luego Vasili se levantó y recogió el termo. Bueno, me voy, dijo. Mañana temprano al trabajo. Tú también necesitas descansar. Se fue, y Ana permaneció largo tiempo en el porche contemplando las estrellas y reflexionando sobre su vida. Hace apenas un mes, era nadie. Una esposa desdichada y abandonada, sacada a la calle con 2 maletas. Ahora, en cambio, tenía una casa, un trabajo, un terreno y alguien que la ayudaba sin pedir nada a cambio. A mediados de noviembre llegaron las heladas. Ana se despertaba por el frío. Ni siquiera la estufa lograba calentar la casa. La vivienda era vieja, llena de grietas. Tapaba las rendijas con trapos y periódicos, pero el frío se colaba de todas formas. Por la mañana, el agua en la palangana se congelaba. Tenía que romper el hielo para poder lavarse. En el trabajo también hacía frío. Semyon Ivanovich ahorraba en calefacción. Los radiadores apenas estaban tibios. Ana se sentaba con chaqueta y guantes sin dedos, golpeando las teclas con las manos entumecidas. Una noche, al regresar del trabajo, no bajó en su parada. Se había quedado dormida y despertó cuando el autobús ya había pasado por Alshaniki.
Bajó en la siguiente parada, en el pueblo de Krasny Bor, y tuvo que caminar de regreso. No eran más de 4 kilómetros, pero en la oscuridad y el frío se le hicieron largos. Se envolvía en la chaqueta, maldiciéndose a sí misma. Pasaron 2 coches y nadie se detuvo. No le sorprendió. Allí no es habitual recoger a desconocidos. La tercera vez, un familiar y conocido coche azul se detuvo. Vasily asomó la cabeza por la ventana. «¿Qué haces andando por aquí? Sube». Ana subió al vehículo, con los dientes castañeando por el frío. «Gracias, me pasé de mi parada», dijo. Él encendió la calefacción sin una palabra y pronto el calor comenzó a envolverla. La llevó hasta su casa y la ayudó a cargar la bolsa. «Enciende bien la estufa y sella las ventanas para el invierno, o te congelarás. Compra cinta adhesiva o papel con jabón. Mañana te llevo cinta si quieres». Ana asintió sin poder hablar. Entró en la casa, encendió la estufa y se sentó junto al fuego, calentándose las manos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. No era por el frío ni por el cansancio, sino por saber que alguien se preocupaba por ella. Solo así, sin esperar nada a cambio, el 15 de noviembre le pagaron el salario. Semyon Ivanovich la llamó a su oficina y puso un sobre la mesa. 8,000 rublos, cuéntalos delante de mí, dijo. Ana los contó. Todo correcto. 8,000 rublos. Ella apretó el sobre entre las manos, sintiendo cómo algo en su interior aún se agitaba. Sus primeros ingresos en algo más de un mes, ganados con honestidad y con trabajo duro. Gracias, dijo. Semyon Ivanovich asintió. Trabajas bien. Pasas el periodo de prueba, pero no te relajes. Si cometes un error, lo descontaré del salario. Soy estricto. Ana salió de la oficina y guardó el sobre en el bolsillo interior de su bolso. Pasó el día trabajando con una sonrisa que no podía ocultar. Sus colegas, las vendedoras Lida y Tania, se miraban entre ellas y sonreían. El primer sueldo siempre trae alegría. Después uno se acostumbra. Por la noche, al llegar a casa, Ana se sentó a la mesa y extendió el dinero, 8,000 rublos. Tenía que organizarlo hasta el próximo pago, el 15 de diciembre. 4,000 para comida, calculó. 130 rublos al día. Realizable. 1,000 para transporte, continuó. El autobús cuesta 30 rublos por trayecto. Ida y vuelta 60. Para un mes, 1,800. Pero por ahora bastará con 1,000. A veces Vasily la llevaba. 1,000 para electricidad y queroseno para la lámpara en caso de cortes. 2,000 restantes para imprevistos. Ana colocó el dinero en una vieja caja de lata de galletas y la escondió en el cajón bajo la ropa. Sintió alivio. Lo está logrando. Lentamente. Pero lo está logrando. Al día siguiente, sábado, fue al mercado del centro del distrito. Compró un reloj de pared con cucú por 200 rublos, un despertador mecánico por 150, un rollo de cinta adhesiva para sellar ventanas y velas por si faltaba la luz. En la sección de alimentos adquirió granos, pasta, conservas, azúcar y té. Llevó todo en el autobús, disfrutando del peso de las bolsas. Finalmente, tenía provisiones. En casa, acomodó todo en las estanterías y selló las rendijas de las ventanas con cinta adhesiva. Se volvió un poco más cálido. Colgó el reloj en la pared. Hacía un tic-tac fuerte y tranquilizador. Puso el despertador a las 6:00 de la mañana. Por la noche, alguien tocó la puerta. Era Vasily, en el umbral, con un gran bulto. «Esto es para ti, de la tía y de mí». Ana lo abrió, una colcha acolchada, casi nueva, perfumada con detergente. Ana recibió también un pañuelo de lana, calcetines tejidos y un par de toallas de felpa. Raíza dijo, «Ella tiene mucho, y tú lo necesitas más, no te niegues, que ofenderías a la vieja». Ana abrazó la manta contra su pecho, sintiendo que un nudo subía a su garganta. «Gracias. Por favor, dale las gracias de mi parte», dijo. Vasily asintió y se disponía a irse. Pero Ana lo detuvo. «Espere, pase. Prepararé té». Él dudó un instante y luego asintió. «Está bien, entraré». Se sentaron a la mesa y bebieron té acompañado de galletas que Ana había comprado en el mercado. Vasily le contó sobre su trabajo en el bosque, cómo preparaban la madera para el invierno, cómo comerciaban con los distritos vecinos, y cómo todos sabían de los robos, pero nadie decía nada. «Aquí la corrupción está a cada paso», decía con calma. «Los jefes roban, y nosotros recogemos un poco lo que se puede.
El sistema es así. El salario es ínfimo, 12.000 rublos, pero hay que vivir, así que uno se las arregla. Ana escuchaba y asentía. Entendía, en la empresa constructora había sido igual. Todos robaban un poco, materiales o dinero de la caja. Ella, como contable, había visto todas las irregularidades, pero guardó silencio porque era lo habitual. ¿Y ustedes nunca pensaron en irse?, preguntó. A la ciudad donde pagan más. Vasili negó con la cabeza pensativo. ¿Pero a dónde iría? Ya tengo 47 años. ¿Quién necesitaría un trabajador así? Allí prefieren jóvenes baratos. Aquí, al menos, tengo mi casa, mis cosas conocidas. Aquí soy alguien. Allí, no sería nadie. Ana comprendió ese sentimiento. Ella también había sido nadie en la ciudad, especialmente después del divorcio. La reemplazaron fácilmente con una nueva contable. Pero aquí era necesaria. Para Semyon Ivanovich en el trabajo, para Raísa como vecina, para Vasili, no sabía si era importante para él. Pero él venía, ayudaba y conversaba. Eso significaba algo. ¿Y sus hijos?, preguntó sirviéndose más té. Vasili sacó el teléfono y le mostró una foto. Una joven de unos 20 años, atractiva, con un traje ejecutivo frente a un edificio alto. Su hija, Masha, trabaja en una agencia de publicidad como gerente, explicó. El salario, dice, es bueno. Comparte un apartamento con una amiga. Fui a visitarla una vez a Moscú. No me gustó. Ruido, multitudes, todos corren a alguna parte. Apenas se puede respirar. Luego mostró la segunda fotografía. Un joven con uniforme militar, cabeza rapada, serio. Su hijo Sergei. Ya lleva 6 meses en el ejército. Llama rara vez diciendo, todo está bien, no te preocupes. En primavera quiere ir a la ciudad y luego conseguir un trabajo. ¿Y no vendrán a la aldea?, preguntó Ana en voz baja. Vasili encogió los hombros. No vendrán. Y hacen bien. Aquí los jóvenes no tienen nada que hacer. No hay trabajo, no hay vida. Solo quedan los ancianos. Yo mismo les digo, vayan. Allí al menos hay futuro. Guardaron silencio. Fuera. El viento aullaba y raspaba las ramas contra el cristal. Adentro, sin embargo, había calor y comodidad, y Ana de repente comprendió que se sentía bien. Simplemente bien, por primera vez en muchos meses. No tenía miedo, no se sentía sola. Bien. ¿Y su marido no llama nunca?, preguntó Vasili mientras miraba su taza. Ana negó con la cabeza. No, no le importo. Tiene una nueva vida, otra mujer. Para él soy como un vacío, como si nunca hubiera existido. Vasili la miró, y en su mirada había comprensión. Duele. Ana asintió sin ocultarlo. Mucho. No por el hecho de que se fue, sino por cómo lo hizo. La humilló, la mostró como un objeto, se reía como si fuera basura. Vasili guardó silencio. Luego habló suavemente. Sabes, cuando murió mi esposa pensé, no sobreviviré. Quiero irme con ella. En serio lo pensé. Pero luego entendí que ella no lo perdonaría. Siempre decía, la vida es una, hay que vivirla. Y empecé a vivir. Simplemente vivir día tras día, trabajar, ocuparme de la casa, ayudar a los hijos. ¿Y sabes qué? Se volvió más fácil. No de inmediato, sino al cabo de 1 año, 2 años. Pero se volvió más fácil. Tú también lo superarás. El tiempo cura. Trillado pero cierto. Ana lo miraba y creía. Creía que lo superaría, que viviría, que algún día no dolería tanto. A finales de noviembre llegó una carta de su madre. No una llamada, sino una carta en sobre de papel enviada por correo. Ana se sorprendió, su madre nunca escribía cartas. La abrió, dentro había 2.000 rublos y una nota. Ana, esto es para reparar la casa, por si hace falta algo más. Trabajo mucho, me enfermo a menudo, y a mí misma me falta dinero. Pero te envío lo que puedo. Aguanta, madre. Ana leyó la nota varias veces. Seco, sin afecto. Pero aún así, su madre recordaba y le enviaba dinero. Fue inesperado. Su relación siempre había sido fría. Su madre la crió sola después de que su padre se fuera, cuando Ana tenía 5 años. Trabajaba como enfermera, llevaba adelante la casa, no se quejaba, pero tampoco daba afecto. La vida es dura, no hay tiempo para lloriquear, solía decir. Ana creció intentando no ser una carga, sin pedir de más. Se fue a estudiar y luego a trabajar. Se veían poco. Su relación era formal, una llamada al mes, felicitaciones en días festivos. Eso era todo. Ana guardó el dinero en su caja.
Ahora tenía 4.000 rublos de reserva. Esa sensación de seguridad le dio tranquilidad. Respondió a la nota también con una carta. Mamá, gracias. Me he acomodado en el trabajo. Por ahora estoy manejándome. Cuídate, Ana. Corto, sin emociones exageradas como siempre había sido entre ellas, diciembre trajo nieve gruesa, compacta y crujiente. Ana se despertó y miró por la ventana. Todo estaba blanco. La nieve le llegaba a las rodillas. Los caminos estaban cubiertos. Probablemente el autobús no pasaría. Se abrigó bien. Salió a despejar la senda desde la puerta del jardín hasta el porche. En el cobertizo había 2 palas. Tomó una. Trabajó a duras penas, con la espalda dolorida y las manos congeladas. Limpió el camino y miró su terreno, todo cubierto por la nieve. Solo sobresalían las puntas de los arbustos. Entonces llegó Vasili en su Moskvich. El coche apenas avanzaba entre los montones de nieve. Los autobuses no funcionan. Te llevo. Prepárate. Ana corrió a la casa, agarró su bolso y salió subiendo al coche mientras sacudía la nieve de su chaqueta. Gracias. Pensé que tendría que ir caminando. Vasili sonrió. Con esta nieve no llegarías, te congelarías en el camino. No, ahora te llevaré todos los días mientras dure el invierno. Los autobuses aquí no son fiables. Ana quiso protestar. Decir que no podía pedirle que gastara su tiempo y gasolina todos los días, pero él no le dio opción. No discutas, así debe ser. De todas formas, yo voy en esa dirección. De paso te llevo a ti. De camino a Lipny, se encontraron con un coche atascado. Un hombre de unos 50 años intentaba sacar su siguli de la nieve, pero no lo lograba. Vasili se detuvo, bajó del coche y ayudó. Ana también salió y empujó desde atrás con todas sus fuerzas. Tras unos 10 minutos, lograron liberar el vehículo. El hombre les agradeció y se fue. Así vivimos aquí, dijo Vasili al volver al coche. Nos ayudamos unos a otros. Si no, no sobreviviríamos. Ana asintió. Poco a poco empezaba a comprender esta lógica. En la ciudad todos son extraños, cada uno vela por sí mismo. Aquí son los tuyos y a los tuyos hay que ayudarlos. Semyon Ivanovich anunció que antes de Año Nuevo habría un inventario general. Había que contar toda la mercancía, verificar los documentos y cerrar el año. Trabajo no faltaría. Tendrían que quedarse horas extra, pero pagaría 100 rublos por hora adicional. Ana aceptó sin dudar. Un dinero extra nunca viene mal. Durante las siguientes 2 semanas trabajó hasta las 9 de la noche. Contaba, verificaba y revisaba todo. Los ojos se le llenaban de lágrimas por el cansancio y la espalda le dolía, pero hacía su trabajo. Semyon Ivanovich, aunque exigente, era honesto y realmente pagaba lo prometido. Vasili la recogía todas las noches. La esperaba en el coche, leyendo el periódico o escuchando la radio. Cuando ella salía, abría la puerta sin decir una palabra, y se dirigían a casa. A veces pasaban por la casa de Raisa, quien le daba pasteles, leche o mermelada. Toma, come, necesitas fuerzas. Justo antes de Año Nuevo, Ana recibió un bono de 2.000 rublos. Semyon Ivanovich se lo entregó en silencio. Pero Ana vio la aprobación en sus ojos. ¿Trabajas bien? Pocos errores, sigue así. Era el mayor elogio que había recibido de él. El 31 de diciembre la tienda cerró a las 3 de la tarde. Ana salió a la calle. La nieve caía en copos gruesos. Por todas partes, luces, música y gente con bolsas de compras. Fiesta por todas partes. Pero ella no tendría celebración. Pasaría la noche de Año Nuevo sola, en su fría casa, con una taza de té y restos de galletas. Pero Vasili esperaba afuera de la tienda y no estaba solo. Al lado estaba Raisa, envuelta en un enorme abrigo de piel y un pañuelo, Misha con una chaqueta de camuflaje y otras 2 mujeres que Ana había visto en el pueblo. «Prepárate», dijo Vasili. «Vamos a celebrar el Año Nuevo en mi casa». Raisa había estado cocinando todo el día. Negarse no era una opción, se ofendería. Ana se quedó un momento confundida. «Pero yo no he preparado nada ni he comprado nada». Raisa se encogió de hombros. «Va, tranquila, hay de todo. Vamos, no hay que quedarse aquí congelándose». La casa de Vasili estaba en Krasny Bar, en el centro del pueblo. Grande, sólida, de 2 pisos y con una veranda. Dentro, calor, limpieza y un aroma a pasteles y carne recién cocinada.
Sobre la mesa había ensaladas, fiambres, pasteles calientes y frutas. Raiza y las dos vecinas se movían por la cocina colocando todo en la mesa. Vasili le mostró la casa a Ana. Planta baja, cocina, sala amplia con televisión y baño. Segundo piso, 3 dormitorios. Muebles sencillos pero resistentes, todo impecable. Se notaba que el dueño cuidaba de su hogar. Mi esposa amaba el orden, dijo Vasili, mirando una fotografía en la pared de una mujer sonriente de unos 40 años. Y yo continúo así, por costumbre. El año nuevo se celebró con bullicio y alegría. Comieron y bebieron mientras Raiza contaba anécdotas del pueblo. Misha sonreía tímidamente, las vecinas exclamaban admiradas. Ana se sentó observando a esas personas y comprendió que aquello era su nueva familia. No de sangre, pero sí familia, quienes la aceptaban sin preguntar, quienes ayudaban sin esperar nada a cambio. Cuando el reloj dio las 12, todos brindaron. Vasili alzó su copa por una nueva vida y para dejar atrás todo lo malo. Ana bebió, sintiendo como un calor se extendía dentro de ella, no por el vino sino por darse cuenta de que no estaba sola, de que tenía gente a su alrededor y que la vida continuaba. Esa noche durmió en la habitación de invitados del segundo piso. Vasili había puesto sábanas limpias y traído una manta cálida. «Duerme tranquila, por la mañana habrá té», dijo. Ana se acostó cubierta hasta el cuello. Afuera la ventisca azotaba y el viento aullaba, pero dentro de la casa había calor y silencio. Cerró los ojos y pensó, «Este año todo irá bien. Seguro que así será». Enero fue muy frío. Las temperaturas bajaban hasta 25 grados Celsius bajo cero, a veces más. Ana se despertaba en la casa helada. El agua del recipiente se había congelado por completo. Tenía que encender la estufa todavía de madrugada para calentar un poco la habitación. Las manos de Ana estaban cubiertas de grietas y agrietadas por el agua helada y el frío. Se las untaba con una crema barata, pero apenas servía de algo. En el trabajo, los radiadores apenas calentaban. Ana se sentaba con 2 suéteres, envuelta en un viejo pañuelo de su madre. Los dedos se le entumecían y le costaba teclear. Semyon Ivanovich andaba de mal humor, regañando a los proveedores que retrasaban la mercancía por el mal tiempo. Pero había alegrías también. Cada día, Vasili llegaba por la mañana y por la tarde. Viajaban en silencio, escuchando la radio. Pero ese silencio resultaba reconfortante. Ana se acostumbró a su presencia, a saber que siempre vendría, que no la defraudaría. Era un sentimiento extraño, volver a confiar en alguien después de la traición de Igor. A mediados de enero, mientras Vasili la llevaba a casa, el coche se detuvo en medio del camino. Él salió, abrió el capó, revisó el motor y volvió, sacudiendo la cabeza. Algo le pasa al motor, habrá que llevarlo al garaje. Pero hasta el pueblo hay unos 3 kilómetros. Caminemos. Ana asintió, se abrigó más y salieron. El frío mordía su rostro. La nieve crujía bajo los pies. Caminaron rápido para no congelarse. Vasili iba a su lado, a veces sujetándola del codo cuando el camino estaba resbaladizo. «Perdona que haya pasado esto», dijo él. «El coche es viejo. Ya da problemas. Habría que comprar uno nuevo, pero no hay dinero». Ana negó con la cabeza. «No. ¿Ya has hecho tanto por mí? No sé cómo agradecerte». Él sonrió. «Vive bien. Eso ya será agradecimiento». Caminaron en silencio un rato, hasta que Vasili preguntó, «¿Piensas en él? ¿En tu marido?» Ana reflexionó y asintió con honestidad. «A veces, cada vez menos. Pero sí pienso. Duele que hayamos estado tantos años juntos y que lo haya dejado todo tan fácilmente como si yo no hubiera existido». Vasili asintió con comprensión. «Sabes, yo también pienso en mi esposa todos los días, pero ya no duele tanto, solo recuerdo. Lo bueno permanece, lo malo se olvida. A ti también te pasará con el tiempo. Solo quedarán los recuerdos, sin dolor». Llegaron a un cruce donde el camino se dividía. Uno llevaba al Shaniki, el otro a Krasny Bor. «¿Vas a seguir sola o prefieres venir a mi casa, tomar un té y calentarte?», preguntó Vasili. Ana quiso negarse, pero el frío era tan intenso que asintió. Se dirigieron hacia Krasny Bor. Dentro de la casa hacía calor. La estufa estaba encendida desde la mañana. Vasili puso a calentar la tetera y sacó del armario un tarro de mermelada. Ana se sentó,
recuperando el calor. Quitándose el gorro y los guantes, su cabello caía sobre los hombros y sus mejillas ardían por el frío. Vasili le sirvió el té y le acercó la taza. Luego se sentó frente a ella, pensativo. «Dime, ¿no te da miedo vivir sola? En un frío así, en una casa vacía». Ana encogió los hombros. «Da miedo. ¿Pero qué puedo hacer? No tengo a dónde ir». Él guardó silencio un momento y luego dijo: «¿Podrías mudarte aquí? Tengo muchas habitaciones». Vivir sola en una casa así es triste. Tendrías tu propia habitación, nadie te molestaría. Simplemente no estarías sola, y además sería más cálido y seguro. Ana se quedó en silencio, mirándolo, sorprendida. ¿Mudarse con un hombre extraño? ¿Qué dirían los demás? Pareciendo leer sus pensamientos, Vasili agregó: «No lo malinterpretes, es solo de vecino. Te será más fácil a ti y a mí me da tranquilidad. Por si acaso pasa algo, te da frío, te enfermas. Aquí estaría cerca». Ana reflexionaba. Por un lado, era extraño mudarse con un hombre desconocido. Por otro, tenía razón. Le daba miedo por las noches, tenía frío, se sentía sola. Allí había calor, la casa era sólida. Y Vasili, durante esos meses, se había convertido en alguien casi familiar para ella. «Lo pensaré», dijo en voz baja. «Gracias por la propuesta». Él asintió sin insistir. No volvieron a tocar el tema. Pero una semana después ocurrió algo que la obligó a tomar una decisión. Se despertó en medio de la noche por un olor extraño. «Humo». Saltó. De la estufa salía humo, llenando la habitación de un denso y acre vapor gris. La compuerta de la estufa, al parecer, se había cerrado sola. La corriente de aire había desaparecido. Ana tosía, ahogándose, y corrió a abrir la ventana. El aire helado entró, pero el humo no se disipaba. Agarró un balde de agua y lo echó en la estufa. El vapor burbujeó, mezclándose con el humo. Finalmente logró salir al exterior, respirando con avidez el aire frío, tosiendo hasta que le brotaron lágrimas. Cuando el humo se dispersó un poco, regresó a la casa. Todo olía a humo, las paredes estaban cubiertas de hollín. La estufa se había enfriado y encenderla daba miedo. Temía que volviera a ocurrir. Ana se envolvió en todas las mantas que encontró, se sentó en el sofá y temblaba de frío y miedo. Podía asfixiarse dormida y no despertar. A la mañana siguiente llegó Vasili. La vio pálida con los ojos rojos y observó las paredes ennegrecidas. Lo entendió todo. «Recoge tus cosas. Vas a venir a vivir conmigo y sin discutir», dijo. Ana no replicó. Comprendió que no podía manejar sola aquel viejo y peligroso hogar. Necesitaba ayuda. Empacó lo esencial. 2 maletas, las mismas con las que había llegado. Una caja con comida, utensilios y ropa de cama. Todo se cargó en el coche. Vasili pasó por la casa de Raiza y le explicó la situación. Ella asintió comprensiva. «Haces bien, niña. Nadie sobrevive sola un invierno en una casa así. La arreglaremos en primavera. Por ahora vive con Vasili. Es un hombre de fiar». La habitación en el segundo piso resultó luminosa, con una gran ventana que daba al jardín. Había cama, armario, mesita y escritorio, todo limpio y ordenado. Ana acomodó sus cosas, colgó la ropa y se sintió extraña, agradecida y un poco incómoda a la vez. Vasili le mostró la casa de nuevo. Dónde estaba cada cosa, cómo usar el baño y la lavadora. Lava cuando quieras, el agua no falta. Cocina tú o yo, como prefieras. No cobro por la habitación, pero puedes colaborar con los productos o los servicios. Ana asintió. Parecía justo. Vivir juntos resultó más fácil de lo que imaginaba. Vasili salía a trabajar a las 7:00 y regresaba a las 18:00. Ella se iba a las 8:00 y volvía a la misma hora. Cenaban por turnos. Un día él cocinaba, al siguiente ella. Vasili preparaba platos simples pero sabrosos, carne con patatas fritas, sopas, patatas al horno. Ana también se esmeraba haciendo ensaladas, guisos y pasteles, siguiendo las recetas de Raiza. Por las noches se sentaban en la cocina, tomaban té y conversaban. Ana relataba su día de trabajo, cómo Semyon Ivanovich se quejaba, cómo las vendedoras chismorreaban y cómo los clientes discutían por los precios. Vasili contaba sobre el manejo del bosque, cómo se robaban la madera, cómo la jefatura bebía y cómo los trabajadores sobrevivían con apenas unas monedas. A veces veían la televisión,
noticias, series, conciertos. A Vasily le gustaban los programas sobre la naturaleza, y Ana prefería las viejas películas soviéticas. Un día, pusieron Moscú no cree en las lágrimas. Ana se quebró viendo el destino de Katerina. Vasily, en silencio, le pasó un pañuelo sin hacer comentarios. Los fines de semana, Ana limpiaba la casa, lavaba la ropa y cocinaba. Vasily se ocupaba del garaje, reparaba el coche y cortaba leña. A veces trabajaban juntos, ella sostenía. Él clavaba, ella le pasaba las herramientas. Él arreglaba. Todo fluía con facilidad, sin tensión ni malentendidos. En febrero llamó su madre. Una llamada rara, normalmente cada 2 meses. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Ana respondió brevemente, trabajaba y ahora vivía con Vasily, más seguro. Su madre guardó silencio. ¿Vives con un hombre? Sí, pero no como piensas, solo alquilo una habitación. Su madre resopló, no te justifiques. Eres adulta, sabes lo que haces. Solo cuida de no meterte en líos otra vez. Una vez bastó. Ana apretó los dientes, no pienso meterme con nadie. Solo vivo y sobrevivo. Está bien. Cuídate, dijo su madre antes de colgar. Ana dejó el teléfono, sintiendo la familiar sensación de desdén. Su madre siempre era así, fría, distante, como si su hija fuera una desconocida. Por la noche, Vasily notó su estado de ánimo. ¿Qué pasó? Ana le contó la conversación con su madre. Él escuchó, asintiendo. No te lo tomes a pecho. Ella tuvo su propia vida difícil. Parece que nunca aprendió a mostrar afecto. Pero es mi madre, susurró Ana. ¿Y qué? No todas las madres saben. Ana no sabía qué decir. Mira, hay un asunto, continuó Igor. Necesito unos documentos, el certificado de matrimonio y algunos papeles del apartamento. ¿No los habrás llevado por casualidad? Ana apretó el teléfono. Sí, los tengo. Perfecto. ¿Puedes traerlos? Los necesito con urgencia. Estamos tramitando algo con Svetka. El corazón le dio un vuelco. ¿Tramitando qué?, preguntó con voz tensa. Sí, el apartamento lo vamos a poner a su nombre. Es más fácil así, pero tienes que traer los papeles. Ana guardó silencio. Así que el apartamento en el que había vivido durante 3 años se entregaba a Svetka. Así, sin más. No voy a ir, logró decir con firmeza. Igor se rió. Vamos, no te enfades. Todo salió bien al final. Tú estás en la dacha, yo me instalé aquí. Todos contentos. No me llames más, dijo Ana y colgó. Se quedó mirando la pared, sintiendo como todo se retorcía dentro de ella. Vasily entró en la cocina y vio su rostro. ¿Qué pasó? Ella le contó. Él escuchó en silencio, su rostro se oscureció. No pienses en él, dijo finalmente. No vale tus nervios. Pero, ¿cómo puede alguien ser así? La voz de Ana temblaba. Hemos estado juntos tantos años y ni siquiera se preocupó por mí, como si fuera basura. Vasily se sentó a su lado y tomó su mano. Por primera vez en todos esos meses la sostuvo. Su palma era cálida, áspera por el trabajo. Escúchame, dijo. Hay personas que no saben valorar. Dales algo y poco a poco lo perderás. No es tu culpa. Así es él. Tú eras conveniente para él, mientras podía servirse de ti. Luego, cuando ya no convenías, te desechó. Esto no tiene que ver contigo sino con él. Tú eres buena. Simplemente no te tocó la persona correcta. Ana miró su rostro, serio, maduro pero confiable. De repente comprendió que lo amaba. No como a Igor, de manera intensa y ciega, sino diferente, silenciosa, profunda, serena. Lo amaba porque estaba a su lado, porque no la había abandonado, porque ayudaba sin pedir nada a cambio. Pero no se atrevió a decirlo. Era demasiado pronto, demasiado peligroso. Temía que él no correspondiera, que perdiera al único ser que realmente le quedaba. Marzo trajo los primeros signos de la primavera. La nieve comenzó a derretirse. Durante el día, el agua goteaba de los tejados. Los arroyos corrían por los caminos. Ana se sentaba junto a la ventana observando cómo regresaban las aves, gorriones, estorninos. Escuchaba sus gritos alegres y estridentes. Vasily comenzó a prepararse para la temporada de huerto. Pidió semillas, trajo desde la ciudad los semilleros y revisó las herramientas. Por las noches dibujaba un plan del terreno, decidiendo qué plantar y cuántas camas de cultivo hacer. Tú también debes decidir qué plantar en tu parcela, le dijo a Ana. Tu casa necesita ponerse en orden, reparar la estufa, revisar el techo. Vas a vivir allí este verano. Ana no sabía qué responder.
Se sentía bien allí, en su casa, pero no podía vivir así para siempre. La gente empezaría a hablar si es que no lo hacía ya, y quizá estorbara a Vasili. No lo sé, admitió. ¿Qué piensas tú? Él se encogió de hombros. Como quieras, puedes quedarte. No me estorbas, al contrario, es más agradable. La casa no se siente tan vacía. Ana lo miró y su corazón se aceleró. Quiso preguntar si él se refería a quedarse permanentemente o solo por un tiempo, pero no se atrevió. A finales de marzo llegó una notificación del juzgado, el divorcio estaba formalizado, el matrimonio disuelto. Ana sostuvo el papel entre sus manos y sintió alivio. No dolor ni tristeza, sino alivio. Significaba que todo había terminado, que su vida anterior estaba cerrada y podía comenzar una nueva. Mostró el papel a Vasili. Él lo leyó y asintió. «Felicidades». «¿Eres libre?» «Sí», respondió Ana. «Libre». Se miraron y en el aire quedó algo sin decir, pero ambos permanecieron en silencio. Abril estalló en verde. Ana no recordaba la última vez que había visto una primavera tan viva, ruidosa, impregnada del aroma del agua derretida y de los brotes hinchados. En la ciudad, la primavera llegaba casi desapercibida. Un día nieve, al siguiente barro. Aquí, cada día se notaba cómo cambiaba la naturaleza. Primero brotaron los campanillas, luego floreció el sauce, y después los manzanos se cubrieron de botones rosados. Vasili dedicaba todo su tiempo libre al huerto, aró la tierra con el motocultor, marcó las camas y comenzó a plantar los primeros cultivos, rábanos, lechuga y eneldo. Ana ayudaba. Llevaba agua y trasplantaba las plántulas que habían cultivado juntos en el alféizar de la ventana. El trabajo era duro. La espalda le dolía. Las manos le ardían, pero era una sensación agradable. Trabajar la tierra y ver los frutos de su esfuerzo tenía algo gratificante. «Mira, qué rápido brota», decía Vasili, señalando los finos hilos verdes del rábano que se abrían paso entre la tierra. «En 3 semanas podremos comerlos». Ana observaba sorprendida. Nunca había pensado que pudiera resultar interesante ver crecer un rábano, pero ahora salía cada día para comprobar si había brotado. Un sábado, Vasili dijo: «Vamos a tu dacha a ver cómo está, si necesita reparaciones. Si vas a regresar, hay que dejarla lista». Ana asintió, aunque por dentro sentía un nudo. ¿Regresar? No quería volver. Le gustaba estar allí con Vasili, pero comprendía que esto no podía durar para siempre. Al llegar a la dacha, la casa se veía gris y sombría tras el invierno. Dentro hacía frío y olía a humedad. La estufa estaba ennegrecida por aquella noche, las paredes sucias y las ventanas opacas. «Hay que limpiar la estufa», dijo Vasili mientras inspeccionaba la chimenea. La acumulación de hollín hizo que se perdiera la tiro. «También revisaré la mampostería. Las paredes necesitan encalado y las ventanas limpieza. El techo tiene que repararse en 2 lugares. Si trabajamos los fines de semana, terminaremos en 1 mes». Ana asintió en silencio. Comenzaron a trabajar. Vasili limpiaba la estufa, y Ana lavaba los cristales y frotaba el hollín de las paredes. Trabajaban en silencio, cada uno concentrado en sus propios pensamientos. Al caer la tarde, agotados, se sentaron en el porche a descansar. El terreno ya no lucía tan descuidado. La hierba del año pasado se había secado. Se veían los parterres y los caminos y los manzanos florecían, cubriendo la tierra de pétalos blancos. «Qué bonito tiene ese lugar», dijo Vasili mirando el jardín. «Un terreno tan bueno, sería un pecado no aprovecharlo». Ana permaneció en silencio y luego preguntó: «¿No te resulta pesado ocuparte de mí?» Él la miró sorprendido. «¿Pesado? No, para nada. Honestamente me resulta más fácil. Alguien con quien hablar, no estar solo en casa. Y además, cocinar es más agradable cuando hay alguien cerca. Pero yo casi no contribuyo, solo un poco para los productos», dijo Ana, dudosa. «Nunca abandonaré tu casa». Vasili sonrió con suavidad. «¿Es por el dinero?», preguntó. «No necesito tu dinero. Tengo suficiente con lo mío. Y que la casa no sea solo mía, sino nuestra. Así es más correcto». El corazón de Ana dio un vuelco al escucharlo. «Nuestra casa». Sonaba tan suyo. «Vasili, no entiendo», dijo ella en voz baja. «¿Qué estamos haciendo? ¿Solo somos vecinos o algo más?» Él guardó silencio, mirando hacia lo lejos. Luego habló despacio, eligiendo cuidadosamente las palabras. «No sé cómo llamarlo.
No somos amantes, pero tampoco simples vecinos. Me siento bien contigo. Es fácil. Pensé que después de mi esposa nadie más sería posible. Pero contigo, es diferente, no como antes. Pero es posible. Ana lo escuchaba, conteniendo la respiración. Yo también me siento bien contigo, confesó. Ya no me imagino viviendo separada. Él se volvió hacia ella, mirándola con atención. Entonces no vivas separada. Quédate para siempre si quieres. ¿Para siempre?, preguntó ella, sorprendida. Vasili se rascó la nuca, visiblemente incómodo. Por primera vez, Ana lo veía así. Pero, ¿cómo viven juntos compartiendo la casa, las responsabilidades? No hablo del papel en el pasaporte, si no quieres, sino de vivir de verdad, no como vecinos. Ana sintió un vuelco en su interior. Era una declaración de amor torpe, sin palabras elegantes, pero sincera. ¿Y me amas?, preguntó directamente. Él reflexionó. No sé cómo llamarlo. Si amar es pensar en alguien, preocuparse por esa persona, querer que esté bien. Entonces sí, te amo. Pero no como los jóvenes con mariposas en el estómago, sino de manera adulta. Tranquilo, confiable. Ana sonrió entre lágrimas. Eso era el verdadero amor, el que queda cuando las mariposas se van. Se sentaron tomados de la mano contemplando el atardecer. El cielo se teñía de rosa y naranja. Las aves se acomodaban para la noche, gritando alegremente. ¿Entonces te quedarás?, preguntó Vasili. Me quedaré, dijo Ana. Si realmente lo quieres. Lo quiero. Se besaron, torpes y tímidos como adolescentes. Ana sintió el calor de sus labios, el aroma del tabaco y del colonia masculina. Y supo que era lo correcto. Fue algo verdadero, genuino. Al día siguiente fueron a ver a Raiza. Era necesario anunciarlo oficialmente para que todo el pueblo supiera que ahora estaban juntos. Raiza recibió la noticia con alegría. Yo ya lo sabía. ¿Acaso estoy ciega?, dijo. Vi cómo se miraban el uno al otro. Por fin, Basia entró en razón, si no, seguiría solo otros 10 años. Preparó la mesa, sacó licor casero y pasteles. Se sentaron, brindaron por la nueva vida. Raiza contaba cómo conoció a su esposo. Él había llegado al pueblo como estudiante en prácticas y ella era del lugar. Sí, fue así de intenso, decía. Se enamoró de inmediato y me pidió matrimonio. Yo pensaba, es un chico de ciudad. ¿Por qué querría una del pueblo? Pero él insistió. Vivieron 40 años codo a codo hasta que él falleció. Raiza hablaba y Ana pensaba, así es como debe ser. 40 años codo a codo. Eso es felicidad. A finales de abril, Ana descubrió que estaba embarazada. La falta de menstruación llevaba ya 3 semanas. Compró un test, lo hizo 2 rayas. Se sentó en la cama, sosteniendo la prueba, sin saber si llorar o reír. Pensaba que ya había pasado su momento, pero no. Por la tarde se lo contó a Vasili. Él estaba en la cocina leyendo el periódico y al escuchar la noticia se quedó inmóvil. Dejó el periódico, la miró seriamente. ¿Seguro?, preguntó. Sí, el test lo confirma. Se levantó, se acercó y la abrazó con fuerza. Estoy feliz, muy feliz. Pensé que ya no habría más niños, ya estaba mayor. Ana se rió entre lágrimas. Tienes 47 años, no es la vejez pero tampoco juventud. Bueno, dijo él. Entonces, criaremos a nuestro hijo. Lo lograremos. Y lo hicieron. Ana continuó trabajando. Semyon Ivanovich refunfuñó al enterarse de su embarazo, pero no la despidió. Trabaja mientras puedas, luego entrarás en licencia de maternidad. Conseguiré a alguien temporal. La barriga crecía lentamente, casi sin náuseas. Ana se sentía bien, con más energía que antes. Vasili la cuidaba, no le permitía cargar peso, se aseguraba de que comiera bien, compraba frutas, carne, leche. El bebé necesita buena alimentación, le recordaba. Ana no discutía, comía y subía de peso. Para comienzos de otoño, su vientre ya era visible. Sus viejos jeans dejaron de quedarle. Raiza trajo ropa de bebé, pijamitas, camisetitas, mantitas. Esto quedó de mis nietos, ya no lo usamos. Tómalo, no lo vamos a tirar. Ana lavaba esas pequeñas prendas, las colgaba para que se secaran, las planchaba y no podía creer que pronto tendría un hijo, su propio hijo. En junio llamó su madre. Ana le dio la noticia, estaba embarazada, vivía con Vasili. Todo iba bien. La madre guardó silencio por un largo momento. ¿Pensaste bien las cosas? Sí, mamá, pensé. ¿Él no te dejará? No, no me dejará. La madre suspiró. Está bien, eres adulta.
Tú decides. Pero si acaso siempre tendrás un techo en mi casa. Ven con el niño, habrá lugar. Ana comprendió. Eso era todo lo que su madre podía ofrecer. Un techo. Para ella, eso ya era una muestra de amor. Gracias, mamá, pero lo resolveremos nosotros. Bueno, cuídate, dijo su madre. Durante el verano trabajaron en el huerto. La cosecha fue abundante. Papas, pepinos, tomates, calabacines. Ana preparaba los frascos, hacía mermeladas, encurtía pepinos. Raíssa le enseñaba, le mostraba cómo hacerlo correctamente. Vasili cargaba cajas con los vegetales al sótano, acomodándolos con cuidado. Para el invierno habría provisiones más que suficientes. El vientre de Ana crecía. A finales del verano ya caminaba con dificultad y se cansaba rápido. Vasili no la dejaba ir al huerto. Descansa, le decía. Ella se sentaba en el porche tejiendo los patucos que Raíssa le había enseñado. Pequeños patucos azules. En el ultrasonido le dijeron que sería un niño. Lo llamaremos Andrei, dijo Vasili. Es un buen nombre, aceptó Ana. Andrei. Andriushka, su hijo. A finales de agosto comenzaron las contracciones de prueba. Ana se asustó, pero el médico del hospital local la tranquilizó. Es normal. Aún falta un mes aproximadamente. Descansa más. Así lo hicieron. Por las tardes se sentaban en el porche, tomaban té, miraban las estrellas. Vasili acariciaba su vientre, sintiendo cómo el niño se movía. Será fuerte, un hombrecito, decía. Una noche, mientras estaban así sentados, Vasili dijo: vamos a casarnos antes de que nazca, para que nuestro hijo tenga un padre oficial. Ana lo miró. ¿De verdad quieres? Sí, quiero. No por formalidad, sino de verdad. Tú eres mi esposa, no mi compañera de piso. Ana asintió sonriendo. Entonces, hagámoslo. Se casaron a principios de septiembre en el registro civil del distrito, sin invitados, sin vestido blanco, sin flores. Simplemente fueron. Entregaron la solicitud y una semana después regresaron para firmar los documentos. Ana llevaba un sencillo vestido azul de maternidad que Vasili había comprado especialmente para ella. Su traje olía a naftalina. Los testigos fueron Raíssa y Misha. La funcionaria del registro, una mujer robusta con un peinado con volumen, preguntó: ¿van a intercambiar anillos? Se miraron sin haberlo pensado. No hace falta, dijo Vasili. Nos arreglaremos sin anillos. Pero esa misma noche sacó de un cajón una pequeña caja. Dentro había un simple anillo de plata. Era de mi madre. Me lo dejó antes de morir, dijo. Me dijo: dáselo a tu esposa cuando la encuentres. Pues aquí lo tienes. Ana se puso el anillo. Le quedaba un poco grande, pero no importaba. Abrazó a Vasili por el cuello y lo besó. Gracias por todo, gracias, susurró. El parto comenzó a principios de octubre, a primeras horas de la mañana. Ana despertó por un dolor intenso en la parte baja del abdomen y llamó a Vasili. Él se levantó de inmediato, se vistió rápido, arrancó el coche y la llevó al hospital del distrito. El camino fue en silencio. Ana respiraba profundo, tal como le enseñaron en los cursos de preparación al parto. El trabajo de parto fue largo y duro, 14 horas. Vasili permaneció en el pasillo, fumando y caminando de un lado a otro. Raíssa llegó y se sentó junto a él, rezando. Finalmente, la puerta se abrió y salió la partera. «Felicidades, es un niño. 3 kilos 800, saludable». Vasili entró en la habitación. Ana estaba pálida, exhausta, pero radiante de felicidad. Entre sus brazos llevaba un pequeño bulto envuelto, una carita roja y arrugada, con cabello negro. Ahí estaba Andriushka. Vasili tomó a su hijo con cuidado, con torpeza y ternura al mismo tiempo. Lo observó durante largos minutos y Ana vio las lágrimas en sus ojos. No las ocultaba. «Hijo mío», dijo con voz ronca. «Mi hijo». Ana sonreía y lloraba a la vez sin poder detenerse. Estaba completamente feliz, absolutamente feliz. Tenía un marido que la amaba, un hijo, un hogar, una vida nueva, una vida real. Salieron del hospital 5 días después y regresaron a casa, donde Raíssa ya lo había dejado todo preparado. Había lavado, limpiado y cocinado. «Descansen, yo me encargaré de todo», dijo. Ana se quedó en la habitación con Andriushka, amamantándolo, meciéndolo y cantándole canciones. Vasili caminaba de puntillas, temeroso de despertarlos. Por las noches se levantaba con ella, calentaba agua y cambiaba pañales. Aprendían juntos a ser padres.
Pasó un mes más. Ana se acostumbró al nuevo ritmo, alimentación, cambios de pañales, noches en vela. Pero no se quejaba. Esta era su vida, la que había elegido, la que se había ganado después de todo lo que había sufrido. Una tarde, cuando Andriushka dormía y ellos tomaban té en la cocina, Vasily dijo: «¿Sabes? Pensé que la vida había terminado cuando Lena murió. Pensé que ya solo quedaba sobrevivir. Y luego apareciste tú, y resultó que la vida no había terminado. Solo comenzaba de nuevo». Ana apoyó la cabeza en su hombro. Yo también sentí lo mismo. Cuando Igor me echó, pensé, se acabó, no sobreviviré. Pero sobreviví, y no solo eso, ahora vivo de verdad. Se quedaron en silencio, tomados de la mano. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente y el viento movía las ramas de los manzanos. En la habitación, la lámpara iluminaba cálidamente y desde la habitación de Andriushka se oía su respiración tranquila. Ese era su hogar, su familia, su vida. Pasó poco más de un año. Andriushka cumplió un año a principios de octubre. Celebraron de manera sencilla. Raisa, Misha y algunos vecinos prepararon la mesa en el patio mientras el clima aún era templado. Andriushka caminaba tambaleándose entre los adultos, agarrando todo a su paso y llevándolo a la boca. Vasily lo seguía de cerca, levantándolo cada vez que caía. Ana los miraba y no podía creer que aquella fuera su vida. Hace un año cargaba pesadas maletas bajo las humillaciones de Igor y Svetka, lloraba en un hostal barato y pensaba que su vida había terminado. Y ahora tenía un esposo, un hijo, una casa, una familia. Qué rápido cambian las cosas. Tras la celebración, cuando los invitados se marcharon, Andriushka se durmió y Ana y Vasily se sentaron en el porche. La tarde de octubre era fresca, pero no fría. El cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a lluvia. ¿A veces piensas en aquella vida?, preguntó Vasily, mirando la oscuridad. Ana reflexionó. Ya casi nunca. A veces recuerdo cómo era todo. Pero sin dolor, como si fuera otra historia, como si no me hubiera sucedido a mí. Él asintió. A mí me pasa lo mismo con Lena. La recuerdo, la quiero en la memoria, pero ya no duele. El tiempo realmente cura. Ana tomó su mano. Sabes, estoy agradecida al destino por cómo resultaron las cosas. Si Igor no me hubiera echado, no habría venido aquí, no te habría conocido, ni habría dado a luz a Andriushka. Así que al final, me hizo un favor. Vasily sonrió. Un favor extraño. Pero sí, supongo que sí. A veces lo malo conduce a algo bueno. En noviembre, Ana volvió al trabajo, dejando a Andriushka con Raisa. Ella estaba feliz cuidando de su nieto, como solía llamarlo. El propio nieto estaba lejos, pero este estaba cerca. Lo cuidaré yo, decía. Semyon Ivanovich se quejaba de que Ana había adelgazado y estaba distraída, pero su trabajo seguía siendo excelente. Su salario se aumentó a 10.000. Ana guardaba el dinero en la alcancía familiar. Ella y Vasily habían decidido ahorrar para un coche nuevo. El viejo Moskvich estaba completamente destrozado y arreglarlo costaba más que comprar otro. El invierno pasó rápido. Andriushka crecía, aprendía a hablar y a caminar con seguridad. Su primera palabra fue papá. Vasily brillaba de felicidad todo el día. La segunda fue mamá. Ana lloraba de ternura. En primavera llegó su madre. Sin avisar, apareció un sábado por la mañana. Bajó de un taxi con una pequeña maleta y miró alrededor con severidad. Bueno, muéstrame dónde vives. Ana la guió por la casa. Su madre observaba críticamente, pero no decía nada. Luego vio a Andriushka jugando en el suelo con bloques. Se agachó, lo tomó en brazos. El niño no se asustó y alcanzó sus gafas. Se parece a ti, dijo la madre. Tus ojos. Ana permaneció a su lado, nerviosa. Su madre nunca había sido cariñosa, pero ahora sostenía a su nieto con cuidado y hasta esbozó una pequeña sonrisa. Vasily llegó del trabajo y conoció a su suegra. Se estrecharon la mano, se evaluaron mutuamente. Su madre asintió. Hombre serio. Eso está bien. Hola, Anka. ¿Me reconoces?, preguntó Igor. Ana asintió en silencio. Pasábamos por aquí y pensé en entrar a verte. Escuché que te casaste y que tuviste un hijo. Ana encontró la voz. ¿Y para qué viniste? Igor se encogió de hombros. Solo quería hablar un poco. Ya sabes. Perdón si hice algo mal.
Me dejé llevar. Entonces no debiste hacerlo, respondió Ana mirándolo sin sentir nada. Ni dolor, ni rabia, ni resentimiento, simplemente nada. Este hombre le resultaba completamente extraño. Vete, dijo con calma. No necesito tus disculpas. Vive como quieras. Yo he construido mi vida sin ti. Igor quiso replicar, pero en ese momento salió Vasili con Andriushka en brazos. Alto, fuerte, seguro. Miró a Igor con frialdad. ¿Algún problema? Ana negó con la cabeza. No. Solo se van los invitados. Igor observó a Vasili, al niño, a Ana, y comprendió que allí no era bienvenido. Se dio la vuelta, subió al coche. Svetka también entró en silencio. Se marcharon. Ana los observó alejarse. Vasili se acercó y la abrazó con un brazo. ¿Quién era? El pasado, dijo Ana, el que ya no tiene importancia. Regresaron a la casa. Ana alimentó a Andriushka, lo acostó y se sentó en la cocina a beber agua. Sus manos temblaban, no de miedo sino de emoción. Había confrontado su pasado y comprendido que no lo necesitaba. Para nada. Esa noche, mientras Andriushka dormía y ellos estaban sentados en el porche, Ana le contó a Vasili toda la historia, cómo Igor la había echado, las burlas de Svetka, cómo había cargado maletas, llorado y pensado que su vida había terminado. Vasili escuchó en silencio, su rostro era una máscara de piedra. Mejor que se haya ido, dijo con voz firme. Si hubiera sido necesario, yo mismo lo habría echado. Ana rió. No hace falta, ahora me resulta indiferente. Es extraño, pero es la verdad. Lo miraba y no entendía cómo pude amarlo alguna vez. Vasili la abrazó. Porque eras otra entonces, joven, ingenua. Ahora has crecido, te has hecho más sabia. Más sabia, confirmó Ana, a través del dolor, pero más sabia. Para el otoño habían ahorrado suficiente dinero para un coche y compraron un Niva de segunda mano por 120,000 rublos. No era nuevo, pero sólido. Vasili estaba satisfecho. Ahora podían desplazarse los tres, al mercado de la ciudad, al médico o simplemente dar paseos en familia. Andriushka cumplió 2 años. Ya hablaba con frases completas y corría ágilmente por el bosque. Vasili se ocupaba de él, enseñándole a sostener un martillo y mostrando cómo plantar patatas. Estamos criando a un hombrecito, decía con orgullo. Ana los observaba y pensaba, esto es la felicidad. No en objetos caros ni en palabras bonitas, sino en los días sencillos compartidos, en el café de la mañana juntos, en trabajar codo a codo en el huerto, en cómo mi esposo mece a nuestro hijo antes de dormir, en el silencio de las noches, cuando basta con mirarse para entenderse. Una tarde de noviembre, cuando cayó la primera nieve, Ana fue a su casa de campo. No había estado allí desde la primavera. La casa estaba vacía y fría. Entró y observó la estufa limpia, las paredes blancas, las ventanas intactas. Todo en orden. Podría alquilarla en verano y ganar algo de dinero, pero comprendió que no quería. Esa era la casa donde llegó destrozada, humillada, donde lloró, pasó frío y sintió miedo. No quería regresar ni siquiera en verano. Cerró la casa con llave y volvió con Vasili. Por la noche dijo, vendamos la casa de campo. Con ese dinero podemos comprar algo o simplemente ahorrarlo. Vasili la miró. ¿De verdad quieres venderla? Sí, allí está el pasado. No lo necesito. Él asintió bien. La venderemos en primavera. Ahora la gente huye de las ciudades. Seguro conseguiremos 1,300, quizás más. La vendieron realmente en mayo, por 350,000. Los compradores eran una pareja joven del centro regional que buscaba un lugar tranquilo para descansar. Ana firmó los papeles, recibió el dinero y sintió alivio. Todo, el último lazo con el pasado, estaba roto. Con ese dinero construyeron una nueva habitación junto a la casa para Andriushka, para que tuviera su propio espacio al crecer. Trabajaron todo el verano y para septiembre estaba terminada. La habitación quedó luminosa, con una gran ventana. Vasili instaló un armario empotrado y estantes para los juguetes. Ana colocó un papel tapiz alegre con autos y colgó cortinas. Andriushka estaba encantado, corría por la habitación señalando, «Mía, mía». En otoño llegó una carta de la hija de Vasili, Masha. Ella escribió para decir que se casaba, invitándolos a la boda y queriendo presentar a su prometido a su padre. Vasili leía la carta sonriendo satisfecho. Significaba que era feliz.
Bien, fueron a la boda en Moscú los tres, Vasily, Ana y Andriushka. Masha los recibió con calidez, abrazó a su padre y conoció a Ana. Al principio se mostró cautelosa, después de todo, Ana era su madrastra. Pero Ana no se entrometió ni se impuso, simplemente estuvo presente. Hacia el final de la boda, Masha se relajó y hasta preguntó, ¿Papá está bien contigo? Ana respondió sinceramente, espero que sí. Regresaron a casa cansados pero contentos. La vida comenzaba a sentarse desde todos los frentes. Pasaron 2 años más. Andriushka cumplió 4. Vasily tenía 52, Ana 37. Vivían su rutina, trabajo, casa, huerto, hijo. Una noche de otoño, mientras Andriushka dormía y ellos tomaban té en la cocina, Vasily dijo, «¿Sabes? Hoy pensaba, ¿cuánto tiempo llevamos juntos?» «Casi 4 años», respondió Ana. «Casi», asintió Vasily. «En octubre serán 4. El tiempo vuela, mucho», tomó su mano. «¿Eres feliz?», preguntó. Ana lo miró, su rostro maduro con arrugas, sienes canosas, ojos bondadosos y cansados. Su esposo, el padre de su hijo, el hombre que la salvó cuando estaba hundida. «Sí», dijo ella. «Muy feliz», él asintió. «Yo también». Terminaron el té en silencio. Afuera, la lluvia caía, el viento movía los manzanos. Dentro, la casa era cálida y acogedora. Desde la habitación de Andriushka se escuchaba su respiración tranquila. Esa era su vida, sencilla, cotidiana, sin grandes eventos pero auténtica. La vida que habían construido juntos sobre los escombros del pasado. Ana se levantó, se acercó a la ventana y contempló la oscuridad, reflexionando sobre el camino recorrido, del desprecio y la desesperación, a la paz y la felicidad, de sentir el fin a comenzar una nueva vida. No fue fácil. Hubo lágrimas, dolor, miedo, pero lo superó, sobrevivió. Y no solo sobrevivió, se encontró a sí misma, encontró a su familia, su lugar en el mundo. Vasily se acercó por detrás y la abrazó. Permanecieron junto a la ventana, mirando la noche otoñal. No hacían falta palabras, todo ya estaba dicho, todo era claro. La vida continuaba, sencilla, honesta, real. Y eso bastaba. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos inspira cada día a compartir nuevas y emocionantes historias. En la pantalla principal ya pueden encontrar nuestra próxima historia. Les deseamos todo lo mejor y mucha felicidad en la vida.